Buenas tardes para todos, un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Prepárense para una nueva sesión donde se va a mover el piso y como decían en la iglesia que me tocó pastorear, abróchense los cinturones que viene turbulencia adelante. Hoy vamos a cubrir un tema muy, muy lindo y creo que extremadamente importante, que especialmente va a estar dedicado a los jóvenes. No quiere decir que los mayores queden excluidos, pero sí, de alguna manera quiero compartir unas cuantas cosas que probablemente los jóvenes puedan utilizar más que los que ya tenemos algunos años más. Estamos en el día sexto de la creación. Estamos terminando la segunda columna, ¿se acuerdan? La primera columna de la izquierda era día 1, 2 y 3, del lado de la derecha era 4, 5 y 6, y se van completando. En el 1 era la luz, en el 4 son las luminarias. En el día 2 era la separación de las aguas de abajo y las aguas de arriba. En el día 5 era la formación de peces en las aguas de abajo y de aves en la expansión de los cielos. El día 3 se separaba la tierra del agua y ahora en el día 6 habíamos visto, o vamos a ver, que se crean los habitantes de la tierra. Pongámoslo así, los habitantes de la tierra, que incluyen animales y por supuesto al hombre. La corona de la creación es el hombre, así que estamos llegando a la corona, a analizar esto tan esperado. Les recuerdo que la palabra tierra en hebreo tenía una raíz emparentada con la palabra deseado. Es decir, la tierra era el objetivo deseado por Dios. ¿Por qué? Porque sobre la tierra iba a poner al hombre, que es el destinatario de toda esta creación temporoespacial, de acuerdo a la cosmovisión bíblica. Quiero volver a recordarles muy brevemente, para volver a conectarnos con este tema, quiero recordarles qué era la cosmovisión y cuál es la finalidad. La finalidad de la cosmovisión es entender el mundo en el cual estamos viviendo, cómo funciona, para qué fue creado, cuál es el lugar de cada cosa, cuál es el sentido que tiene este mundo en el cual vivimos. Y cosmovisión bíblica es qué nos enseña la Biblia de ese mundo, cómo funciona ese mundo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva humana. Entonces, dentro de esto, uno de los problemas más importantes que necesitamos tener en nuestras manos es cómo defendernos en nuestra posición del mundo secular que no cree, que no tiene la visión bíblica y que la desafía permanentemente. Por eso digo, los que más se van a beneficiar de esto son los jóvenes. Ocurre que, sobre todo hace ya algunas décadas, el joven que había estado en la iglesia y en la escuela dominical, cuando va a la universidad, o sigue en la universidad y se separa de la iglesia, o sigue en la iglesia y no va a la universidad. Incluso hay algunas denominaciones que directamente estimulan a los jóvenes a no ir a la universidad porque pierden a los jóvenes. Porque al joven le resulta muy difícil compatibilizar la visión secular con la visión bíblica. Y aquí es donde voy a tratar de
apuntar un poquitito hoy, porque voy a tratar de mezclarles un tema que para mí ha sido muy caro, muy hermoso, que es el tema de la ciencia y la fe. Como médico me han pedido muchas veces alrededor del mundo que hable de este tema. Y recuerdo básicamente una vez cuando estaba en Sri Lanka, el viejo Ceilán, ahí al lado de la India, fui a dar un curso de teología del Antiguo Testamento y organizaron una reunión en la ciudad de Colombo, que es la capital, una conferencia sobre ciencia y fe. Se llenó el lugar y no eran gente de la iglesia, era gente de afuera. La enorme mayoría eran islámicos e hinduistas, que son las dos religiones principales, pero especialmente la islámica. Y cuando termino la presentación, la cantidad de, sobre todo islámicos que se reunieron para seguir haciendo preguntas de cómo se compatibiliza, cómo puede ser que uno tenga fe y que crea en la ciencia, cómo se junta esto. Déjenme explicar muy brevemente por qué esto ha ocurrido. Allá por el 1300, 1400, 1500, quienes decían qué era la verdad era la iglesia. La madre iglesia decía, esto es verdad, esto no. Por ejemplo, la tierra es plana. Cuando apareció alguien que decía que la tierra es redonda, lo mandaron a matar. Como esto, un montón de cosas. Entonces, el científico que quería entender las leyes del mundo en el cual estábamos viviendo no tenía libertad. ¿Por qué? Porque no podía investigar sobre algo que la iglesia decía, esto es así y no se discute. Es como las madres que cuando yo era chico decían, ¿por qué? Porque sí, porque lo digo yo, y punto. Y ahí se acaba la discusión. Bueno, era lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? Que la iglesia siguió en su línea diciendo, yo tengo la verdad, y los científicos se fueron para otro lado diciendo, yo al mundo lo voy a investigar, y si es diferente de lo que dice la iglesia, yo voy a seguir con mis descubrimientos. Y así fue que se descubrió que la Tierra es redonda y que Newton estableció las leyes, las leyes del mundo en el que vivimos, a pesar de que Newton era creyente, pero se produjo un antagonismo entre fe y ciencia que ha seguido hasta el día de hoy. Porque en general el que se dedica a la ciencia, uno piensa que no es creyente. Y por ejemplo, el mundo no ha notado que más del 60% de los premios Nobel del mundo son creyentes. Entonces, no hay un choque entre ciencia y fe, sino que hay una complementación cuando uno realmente busca la respuesta para que esto sea verdad. La ciencia buscaba libertad para investigar. La iglesia se lo prohibía. Ahora tenemos libertad y en libertad empezamos a encontrar que entre la Biblia y lo que descubre la ciencia hay cosas muy similares y que son perfectamente compatibles unas con las otras. Entonces yo voy a ir tratando de explicar este sexto día que tiene un montón de elementos de conexión, porque estamos hablando de la creación del hombre. Entonces voy a tratar de ir compartiéndolos y espero que no resulte demasiado pesado, demasiado difícil de poder seguir. Entonces vamos al día 6 y tenemos que ir a Génesis 1:24, donde la palabra de Dios dice, luego dijo Dios. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, Dios dice y las cosas ocurren. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Se acuerdan que la palabra produzca ya había ocurrido en el día 5, al comenzar? Y la palabra es que vamos a darle forma a
que la tierra le dé forma a seres vivientes. La palabra seres vivientes, que ya había aparecido en el día 5, la palabra seres es nefesh. ¿Cuál es el significado en el hebreo de la palabra nefesh? Es una criatura, es decir, alguien creado, una criatura que respira. Esta es la definición de un ser. ¿Quién es un ser viviente? Una criatura que respira y está viva. Esto significa seres vivientes. Fíjense que la palabra se aplicó tanto para los peces como para las aves en el día 5, y ahora se va a aplicar para los animales y para el hombre también. La expresión seres vivientes abarca a toda criatura que respira. Entonces, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora, esta palabra según su género se va a repetir, si ustedes se fijan en el versículo 25 de nuevo. Había ocurrido también en el día 3, cuando Dios separa el mar de la tierra seca y dice que la tierra seca produzca hierbas según su género, produzca árboles según su género o según su especie. La palabra género o especie en el hebreo es la misma. Simplemente el castellano lo traduce con palabras diferentes, pero es exactamente la misma palabra. Entonces, esta palabra, ¿qué significa según su especie, según su género? Miren, hay una expresión argentina que nos va a permitir entenderla. Lo que nos tocó en el reparto. Lo que nos tocó en la repartija, si quieren. Qué sé yo, se reparten cartas. A algunos le tocan las espadas, a otros los oros, a otros las copas, por ejemplo. Entonces, lo que te tocó, vas a reproducir lo mismo que te tocó. Esto es lo que significa según su especie. Y es muy importante por lo siguiente. Los hombres y mujeres de Dios debieran reproducirse según su especie. Ahora, esa según su especie no está referido a si es hombre o mujer, está referido a, si es creyente, a la salvación que le tocó. Es decir, el fruto que debiéramos producir es fruto de la misma especie que nos hizo diferentes. Y un hombre que no es creyente se va a reproducir según su especie, según lo que le tocó. Si no es creyente y va a intentar hacer algo, lo más probable es que produzca a alguien que tampoco es creyente. Entonces, este concepto que empieza en Génesis 1 termina mucho en el tema de evangelismo. Un cristiano que discipula a otro va a producir según lo que le haya tocado en el reparto. Los dones, todo el tema de dones, ¿qué es? Significa, Dios te dio un regalo para que tengas una habilidad dada por el Espíritu Santo. Bueno, esa es tu especie, eso es lo que te tocó en la repartija. Y vas a ejercer tu don según lo que te haya tocado en el reparto. ¿Se entiende? Es para que vayamos haciendo conexión de palabras claves entre Génesis 1 y la iglesia más moderna. Entonces, dice que la tierra produzca animales según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género o según su especie, es lo mismo. Estos tres tipos de animales
no es que son diferentes entre ellos sustancialmente. Es algo así como que la tierra produzca animales que pueden ser salvajes o pueden ser domesticables. El segundo animal que aparece ahí, o el ganado, sería los animales que se pueden domesticar, los de caza, la vaca, el cordero, la oveja, el perro, todo eso entraría en esa segunda categoría más o menos, y todo animal que se arrastre sobre la tierra, que por ahí nos hace pensar en la serpiente, en las lagartijas, en los gusanos, todos esos animales que se arrastran por la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Llena de animales la tierra, y Dios miró esto que había creado, todo este tipo de animales que estaba sobre la tierra, y que dijo, esto es bueno. ¿Se acuerdan? La palabra bueno había aparecido por primera vez en el primer día. En el segundo día la palabra bueno no aparece, pero sí aparece en el tercer día 2 veces. Es decir, cuando Dios completa una etapa, Dios dice, y esto es bueno. Separó luz de tinieblas, esto es bueno. Separó aguas de arriba, aguas de abajo, y el aguas de abajo las separa de la tierra. Ahora está bueno. Creó las luminarias, ahora está bueno. Creó los peces y las aves, ahora está bueno. Y ahora creó los animales sobre la tierra y también está bueno. Hasta acá llegó. Versículo 26. Entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense que cada vez que aparecía la palabra bueno es como que se había completado una etapa. Hasta ahora todos los buenos era hasta los animales, el hombre todavía no estaba incluido. Entonces ahora es como que este versículo empieza una nueva etapa, que es la etapa central, la etapa final de toda la creación, de todo lo que estaba buscando. Es decir, la primera columna era poner orden, separar cosas. La segunda columna era llenar. Llenó los cielos, llenó el aire y el mar y llenó la tierra. Pero ahora viene lo que faltaba para llenar. En el fondo, no hacía falta porque el día sexto ya estaba lleno de animales. Pero el objetivo de Dios era este. Por esto, por esta razón, empieza con una especie de capítulo nuevo, de descripción nueva en este versículo. Entonces dice, hagamos al hombre. Mucho se ha discutido con esta palabra hagamos, que está en plural. ¿Por qué? Porque los cristianos nos resulta muy tentador decir, bueno, hagamos porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es cierto. Pero para los hebreos, Dios es uno. Entonces, ¿cuál es la explicación para los hebreos? La explicación es que los reyes y las personas importantes no hablan a título personal, sino que utilizan el plural. Hagamos, decimos, es decir, el representante de un país representa hablando en plural. Nosotros creemos tal cosa. ¿Qué significa? Es un poco de la persona que está hablando es importante. Y esta es más o menos la explicación de este plural. Dios está allí y dice, hagamos. Otros, incluyendo interpretaciones rabínicas, dice que los ángeles que habían sido creados antes de la fundación del mundo estaban presentes cuando Dios estaba cumpliendo con estas etapas. Entonces es Dios hablando delante de los ángeles y dice, hagamos, en una especie de forma plural y incorporando a los ángeles a la creación.
me parece que esta interpretación es un poco más traída de los pelos, pero es una interpretación que ha aparecido publicada, entonces por eso es que se las comparto. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vamos a parar ahí. Después completamos el versículo. Porque acá utiliza dos expresiones que quiero desgranar un poco más a fondo porque son realmente muy interesantes. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra, la raíz de esa palabra es selem, que significa estatua o escultura. Es decir, es a nuestra semejanza, de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo, si quieren, a nuestra sombra. Una de las traducciones de esta palabra en el hebreo es sombra. Es la imagen que me devuelve un espejo. Es como la imagen especular que yo veo en el espejo. La imagen no soy yo, pero soy yo al mismo tiempo. Es decir, no soy en esencia yo, pero la imagen es similar a mí. Es una imagen, digamos, que es estática, si quieren ponerlo de esa manera. Ahora, la otra palabra, que es conforme a nuestra semejanza, la palabra es diferente. La palabra es demut. Y esa palabra significa ser como o parecerse a. Y la diferencia entre una y otra, que es quizá el punto más importante, es que imagen es la esencia y parecerse a es la función. Es decir, lo que Dios está diciendo es que se parezca como una estatua, pero que realmente se puedan parecer, ser como, tener esa esencia en funcionamiento. Porque la segunda palabra está relacionada con función. La primera con forma, la segunda con función. Es decir, ustedes pueden tener una olla de cocina y una cosa es la forma de la olla y la otra es para qué sirve. Sería imagen y semejanza. Es decir, esta es una imagen de una olla, pero la semejanza es hervir un agua, la función que tiene. ¿Por qué les marco esta diferencia? Porque Dios crea al hombre a su imagen. Pero no pierdan esta hoja que vamos a volver. Si quieren seguirme a Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Perdón, pastor. Justo Sí, ahí pregunta en el chat si reflejo se puede interpretar. reflejo, sí, reflejo sería imagen. Exacto. Porque es lo que me devuelve, es una imagen estática, que no tiene función todavía. La función sería semejanza. Es la palabra traducida que se acerca al concepto de función. ¿Está? Bien, y otra pregunta, Sí. en Meet, si los ángeles son seres, no sé si Leonor estoy diciendo bien, creados, porque estoy leyendo cerrados, ¿cómo pueden crear? Bueno, los ángeles son todos seres creados, porque el único ser que existe eternamente es Dios. Dios creó a los ángeles. Ahora, Dios creó a los ángeles, ya lo vamos a ver bastante más adelante cuando estudiemos el tema de ángeles. Dios crea a los ángeles antes de crear los cielos y la tierra, antes de Génesis 1:1, antes de la fundación del mundo. Es decir, que los ángeles, que son seres de naturaleza y de esencia espiritual de la dimensión de Dios,
estaban presentes cuando Dios empieza a formar los cielos y la tierra y por supuesto cuando forma al hombre. Tiene que ver con toda la dinámica que vamos a ver de cosmovisión bíblica. Entonces, estaban ahí, participan como espectadores, no participan en la creación, sino disfrutan del espectáculo de la creación. Lo mismo que dice Pedro en su primera epístola, que dice que hemos llegado a hacer espectáculo a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué? Porque los ángeles siguen asistiendo al espectáculo del hombre en el mundo. Como para que vayan entendiendo a dónde estamos apuntando con esto. Así que sí estaban presentes y simplemente participan como espectadores. Si quieren ustedes como partícipe necesario, a lo mejor dirían los abogados, no estoy seguro de esto, no es mi fuerte. Entonces, Deuteronomio 5:8 dice así al hombre en los 10 mandamientos: no harás para ti escultura. Justamente habíamos utilizado esa palabra como una traducción. Ni imagen alguna, y ahí utiliza la misma palabra, selem, de escultura o estatua. Dice, ni imagen alguna de cosas que estén arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero no dice, no harás para ti imagen ni semejanza de Dios. Dice, no harás imagen. ¿Por qué? Porque la palabra semejanza tiene que ver con función. La palabra imagen tiene que ver únicamente con el aspecto externo, no con la función. ¿Qué significa esto? Dios dice, yo creo al hombre a mi imagen. Vos, hombre, no podés crear a tu imagen. ¿Por qué? Porque yo creo al hombre a mi imagen para una función similar a la que yo quiero hacer. Vos no podés empezar a hacer lo mismo creando imágenes que no van a tener función, porque son ídolos mudos, ídolos de piedra que no pueden hablar, que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ni siquiera al hombre le permite pasar de la imagen, mucho menos a la función. ¿Por qué? Porque son ídolos mudos, son ídolos. Entonces, la prohibición que hay ahí en Deuteronomio tiene que ver con los 10 mandamientos, cuando dice, yo soy Jehová tu Dios. Por lo tanto, no te harás imagen. Yo puedo hacerlo porque soy Dios. Y yo hice al hombre a mi imagen y a mi semejanza, para que cumpla una función como yo tengo una función. Pero al hombre no le es dado ni siquiera hacer la imagen. ¿Por qué? Porque si hace una imagen le va a meter una función arriba, seguro. ¿Y cuál es la función? Protegerlo de los demonios. Agréguenle todo lo que ustedes quieran agregarle. Entonces, Dios advierte en los 10 mandamientos que no vayan en esa dirección, porque seguramente van a hacer algo que no está correcto. Pero la palabra utilizada acá en hagamos al hombre a nuestra imagen, y la palabra imagen en Deuteronomio dice, vos no podés hacer, yo sí, vos no. Lo que yo creo es una cosa, vos lo que yo creé no lo podés hacer. Entonces me parece que es una comparación muy fuerte y muy intensa. Así como el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan capítulo 1 acerca de Cristo, o Pablo, cuando en Colosenses 1:15 dice, Él es la
imagen del Dios invisible. Estas palabras, en la mente de Pablo ahí, la palabra es esta misma. Es la imagen, es la escultura, lo que nos muestra la forma física de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, ¿y la función? La función ya la viste. Es resucitar, rescatar, dar libertad, morir por nosotros, resucitar por nosotros. La función la podés ver, pero Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros fuimos creados a imagen de Cristo. ¿Cuál era la imagen de hombre que Dios tenía en su mente cuando crea al hombre? La imagen del hombre Cristo, que al mismo tiempo es Dios, porque está en la mente de Dios. Es la sabiduría de Dios que habíamos visto. ¿Me van siguiendo? Entonces, el concepto de imagen es una palabra muy fuerte que, digamos, es dado a Dios, pero no a los hombres. ¿Hasta acá estamos bien? Porque ahora vamos a empezar a entrar en un lío más grande todavía, pero mucho más interesante. Y después dice, continúa el versículo, dice, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, forma y función. Y continúa. Y dice, y señoree en los peces, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vuelve a nombrar día 5 y día 6. Pero la palabra clave es que se lo anoten muy grande si están tomando notas o lo pinten de color, esta palabra señoree. ¿Por qué? Porque es una de las palabras más interesantes o más importantes que tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Señoree significa ser señor. Y ser señor significa literalmente ponerle el pie encima. Es un viejo concepto de vasallaje. Es decir, el rey, el amo, el que está arriba, le pisa la cabeza al que está abajo. Sigue ocurriendo todos los días hoy en nuestro mundo, así que entienden lo que significa. Pero el concepto de señor es un concepto que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la cosmovisión y que es absolutamente central. Es quizá la palabra eje de toda la cosmovisión bíblica. Cuando ocurre el diluvio y Noé y todos los suyos salen del arca y Dios vuelve a hacer un pacto con ellos, le dice todo lo que vamos a ver acá, excepto la palabra señoree. Se los marco como diferencia, si quieren después vayan a verlo, en Génesis, dice, multiplíquense, crezcan, llenen la tierra, bla, 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 pero no les dice señoree. ¿Por qué? Porque ya desde Noé en adelante, ya el hombre no podía señorear más nada. Porque el señoreo, el ser señor, el hombre lo va a perder en Génesis capítulo 3. Ya cuando lleguemos a Génesis 3 los van a entender, pero vayan poniéndose este concepto en la cabeza. Esta palabra en este lugar es clave. Dios le dice, sos el Señor sobre todas estas cosas.
Y ahora vamos a 1:27. ¿Quedó claro esta? ¿Hay alguna pregunta, Belén, que haya aparecido? No, Bien. estamos bien. No sé si usted quiere que vayamos subiendo los versículos a medida que los va leyendo o Eh, cada uno lo sigue en su Biblia, como usted prefiera, pero no hay preguntas. Vamos a ir viendo muy poquitos versículos. Bien, listo. Así que si quieren ponerlos, no hay problema. Yo tengo el PowerPoint, pero si les muestro el PowerPoint, me pierdo de todos mis apuntes para no olvidarme de nada. Nos Entonces, concentramos entonces en eso. Ponemos tengo foco. que elegir una cosa o la otra. Bien. Y acá viene lo más importante, y ahora empieza el lío, que no lo vamos a terminar por lo que veo de la hora. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Vuelve a aparecer la palabra imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense que la palabra creó aparece 3 veces. ¿Se acuerdan que la palabra bará en hebreo significa crear? Y en general se dice crear de la nada. No necesariamente. La palabra bará describe, por ejemplo, cómo lo que era un pimpollo se convierte en flor adulta. Es un cambio radical, un cambio completo, fundamental. Aparecía en el primer versículo de la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. Después aparece en los grandes animales. ¿Vieron? Ahí aparece la palabra vará de nuevo. Y ahora con el hombre aparece, pero aparece 3 veces. El número 3, creo que ya se los comenté, es un nombre que para el hebreo representa a Dios. Nosotros los cristianos creemos, claro, 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La resolvemos fácil con eso. Pero para el hebreo, que cree que Dios es uno y no acepta justamente que Jesús pueda ser Dios, porque Dios es uno, y si fuera Jesús, entonces son 2 por lo menos, y ya el concepto de Dios uno ya se les fue. Pero para el hebreo, el número 3 representa siempre a Dios, a lo largo de toda la Biblia. Y justo en este versículo la palabra creó aparece 3 veces. ¿Qué quiere decir? Este versículo está marcando que de alguna manera Dios metió la mano acá. Entonces acá donde viene para los jóvenes que quieren tener una posición un poquitito más cercana a la científica, con todo el tema de la evolución, y voy a estar hablando un poco de la evolución, si está metido en Génesis 1 o no, para los que quizás son más conservadores en la iglesia, a lo mejor les va a sonar extremadamente raro, pero yo quiero que tengan argumentos de ambos lados. ¿Por qué? Porque hay toda una escuela hoy en día cristiana que se llama la de la creación inteligente, que justamente intenta probar científicamente que todo lo que hay en este mundo es imposible que haya surgido del azar, cosa que comparto completamente, porque el azar significaría de casualidad. El mundo fue creado de casualidad. Y la gran pregunta es, ¿y de dónde viene? Porque antes, ¿qué había antes del tiempo y del espacio? Y la ciencia dice, nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo la nada puede crear algo? Si era nada, sigue siendo nada. Es imposible que pueda crear algo. No tiene sentido.
Es una preguntita muy interesante para cuando uno habla con esta gente. Entonces, pero surge todo del azar. Y entonces, ¿cómo explican, por ejemplo, las matemáticas, que son tan exactas y tan perfectas y son iguales en cualquier lugar del universo? ¿Cómo explican el orden que hay en el universo? ¿Cómo explican todo eso si todo es por azar? Si todo es por azar, significa que mañana no puede que no salga el sol y pasado sí, y el otro no de nuevo, porque ahí es por azar. Entonces hay algo allí que se les escapa. Entonces quiero dar argumentos para quienes, especialmente los jóvenes que entran en la universidad, puedan tener algunos elementos de trabajo. Entonces en este versículo aparece 3 veces la palabra vará, que significa Dios hizo algo, metió la mano y generó algo. Entonces, ¿cuál es la base, digamos, dogmática de la ciencia respecto al hombre? Que el hombre evolucionó de acuerdo a lo que Darwin descubrió. Pero Darwin hoy tiene un problema, y el problema es que se conoce el ADN, se consigue ADN, se estudia el ADN, se puede partir en pedacitos y entender cómo funciona con muchísima, no total, pero con muchísima exactitud. Entonces Darwin vio cosas, y era un hombre muy inteligente, y dijo, acá me da la impresión de que hay como una secuencia de cosas. Y tenía razón, porque la verdad que tiene razón. Pero hoy en día, en la ciencia, no hay ningún darwinista más. Darwin está pasado de moda. En todo caso, hay algunos que se llaman post-darwinistas para explicar todo este tipo de cosas. Entonces, a ver si se los puedo explicar de una forma relativamente sencilla. La computación, toda la ciencia de la computación, el milagro de estar viéndonos a través de esta pantalla, se produce porque alguien inventó un sistema basado en 2 números, el 0 y el 1. Y entre el 0 y el 1 se arman paquetitos de ceros y 1 de 8 números. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ese sería un paquetito. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ese es otro paquetito. Cada uno de ellos, como son 8 números y 8 posiciones, puede dar 256 posibilidades, que serían 256 letras o números o caracteres diferentes. Los nombres de ustedes que están puestos ahí en la pantalla están hechos con, cada letra tiene 8 numeritos entre 0 y 1 dispuestos entre ellos. Todo esto se ha logrado con 2 números, con el 0 y con el 1. No me voy a meter a explicar lo que es la computación cuántica, que significa hacerlo en posiciones de los electrones, que es mucho más complicado, pero que es mucho más amplio. Bueno, el universo vivo funciona con 4 números, no con 2, sino con 4. Se llaman nucleótidos, para los jóvenes que quieran la palabra. 4 es, pónganle, no son exactamente ABCD, 4 letras. Y una secuencia larguísima, por ejemplo, de 20.000 letras, en cierto orden, eso es lo que se llama un gen, la genética que heredamos. Por ejemplo, ojos celestes. ¿Heredó los genes del papá
o de la mamá, o del abuelo, o de la abuela. ¿Qué significa? Que heredó esa secuencia, digamos, de 20.000 letras en determinado orden, y por eso tienen los ojos celestes. Toda esta serie de letras está encerrada en lo que llamamos el ADN. Y el ADN en los seres humanos está junto en 23 pares de cromosomas. Todo a lo largo, son larguísimos. Son miles de millones de letras que determinan quiénes somos, qué color tenemos de pelo, de ojos, cómo nos vamos a mover, si vamos a ser alérgicos, si vamos a sufrir un cáncer, si vamos a tener un problema cardiovascular, cuál va a ser el nivel de colesterol. Todo eso está codificado con las 4 letras en determinada secuencia. ¿Me siguen? Entonces, todo ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Pero aquí que los genes no son solamente propiedad del hombre. Si ustedes van a una planta, la planta también está hecha con esas mismas 4 letras. Y los genes son más cortitos. Y están uno pegado al lado del otro. Por eso las plantas son más o menos parecidas, digamos, como para poder entender. Cuando pasamos a los animales, bacterias, virus o animales chiquititos, una hormiga, ahí ya tenemos genes más largos y mayor número de letras. Pero a medida que se van estirando las letras, cada vez el gen es más largo. Entonces llega un momento en que se separan en cromosomas. Bueno, agrupamos estos genes acá, 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 y van aumentando la cantidad de material genético. Y cuanto más grande es el animal, mayor cantidad de letras tiene, mayor código genético. Hasta que llegamos, se los voy a simplificar, a los animales más grandes. Los más parecidos al hombre. El chimpancé, el orangután. El 98,5 a 99% del material genético de un chimpancé es igual al del hombre. Y sin embargo somos tan diferentes. ¿Por qué? Porque de esa tremenda lista de letras organizados y genes, en los animales hay genes que aparecen y genes que están ocultos, y en el hombre son otros los genes que aparecen y otros los genes que están ocultos. Esto sería como para una clase con los jóvenes que estén estudiando biología o algo así, para poder entrar en detalles muchísimo más finos todavía que se conocen muy bien. Pero mi punto central al cual estoy apuntando es este, porque estamos hablando que Dios creó al hombre. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, pero todos los animales tienen 24 pares de cromosomas, uno más. Y es decir, ¿cómo puede ser que tengan más cromosomas y son menos desarrollados? Resulta que hay un cromosoma en el hombre que es el cromosoma número 2. Es un cromosoma muy largo, uno de los más largos. El 1 es el más largo, el 2 es el que le sigue. En los animales, el cromosoma 2 está dividido en 2, el 2A y el 2B. No quiero confundirlos demasiado, pero todos los cromosomas en el extremo, en la punta, tienen una especie de colita. Y la colita esta es la que protege al cromosoma para que no haya cambios. Cuando se multiplica, para que no cambie nada.
Resulta que en el hombre, como los genes eran muy largos, ocurre algo que no ocurre absolutamente en ningún animal, por supuesto ninguna planta, que es que el cromosoma 2A y 2B de los animales se les ocurrió juntarse justamente por esta colita. Se unieron las colitas y eso formó un gran cromosoma. Y en ese cromosoma, con esas características, que va en contra de todo, que tuvo que haber ocurrido algo excepcional, que saltó, hubo un cambio de calidad del animal al hombre, que juntó esos dos cromosomas. Resulta que en ese cromosoma es donde está el gen que nos permite hablar. En los seres humanos, el cromosoma 2 es el que tiene el gen del habla, que es el que nos hace diferente de los animales. Los animales pueden comunicarse, pero no hablando. Me parece que hay una pregunta, ¿no es cierto, Belén? Maxi está levantando la fila, no sé, la mano, perdón, y ahí, ahora sí publicó, dice, solo comento algo, dice, con esto de la imagen, nosotros podemos crear funciones artificiales que proceden de funciones laborales del ser humano. Nunca serán a semejanza al hombre, y estas funciones nos superan en muchas áreas. La inteligencia artificial nace en relación a simular al humano. Por eso tanta controversia en la iglesia. Creo que es el afán del humano, similar, ¿no? Una imagen a la nuestra y entender cómo funcionamos. La inteligencia artificial surgió de varios estudios de nuestra forma de hablar, de nuestras conexiones cerebrales y psicológicas. Exacto, y la inteligencia artificial depende de cómo lo programemos con nuestra mente. Pero tiene que ver con imágenes. Es decir, hoy en día hay en muchos lugares, en Corea del Sur, ustedes van a ciertos restaurantes y los atienden robots. Les traen la comida, les toman el pedido y todo lo demás. Uno lo está viendo por TikTok todos los días, los chinos también tienen mucho de eso. Exactamente, es una muy buena observación. Pero el punto central al cual estoy apuntando es el único ser que tiene cromosoma 2 unido es el ser humano. Ningún animal lo tiene. Los animales lo tienen dividido y por lo tanto no tienen el habla. ¿Cómo ocurrió de un lado al otro? Ahí hubo un salto cualitativo de calidad. Dios, con el mismo elemento básico de las 4 letras con que creó toda la vida, también crea al hombre, pero metió el dedo en el cromosoma 2 y el hombre es hombre y el chimpancé seguirá siendo chimpancé toda su vida. Ahí hubo algo. El ser humano sigue buscando el eslabón perdido. ¿Qué era el eslabón perdido? Lo que es mitad animal, mitad hombre. No lo va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque los animales tienen 2 cromosomas 2 y los seres humanos lo tienen todo unido. Y ese cromosoma es el que nos da una cantidad de cosas que tienen que ver con la inmunidad, que es diferente, con la comida, con el habla. Tiene un montón de funciones que dependen exclusivamente de ese. Y los demás cromosomas también tienen funciones únicas, pero este es un cambio crucial, el del cromosoma 2, que muestra cómo Dios creó al hombre. No necesitó crearlo de la nada. El cromosoma lo tiene lo que nacen sin hablar. Lo que pasa es que allí hay otras enfermedades que pueden estar impidiendo esta función, especialmente en el cerebro. Pero hay muchas de estas enfermedades que estamos descubriendo en el mundo de la medicina que tienen que ver con errores genéticos.
Es decir, esa larga lista de letras, le cambian una letra en 20.000, y ustedes ya tienen una enfermedad. Justamente una de las cosas que se está haciendo ahora, se encontró que a través de mecanismos como las vacunas que nos estuvimos dando, estas que escucharon a ARN mensajero, podemos corregir código genético en enfermedades genéticas. Le metemos eso y va a las células y les cambia la letra y cura enfermedades. Esto ya está ocurriendo. Es decir, esta capacidad no la tiene el animal, porque no tiene la genética para esto. Entonces, ¿por qué les comparto todo esto? Muy superficialmente, espero no haberlos complicado, para que se den cuenta que no tenemos por qué bajar la vista cuando nos hablan de la evolución, lo otro. Es porque es muy probable que no sepan estas cosas la mayoría de la gente que ataca al creyente diciéndole: ustedes creen en fantasía, no tienen la menor base científica para todo esto. Justamente hay todo un grupo de cristianos que están buscando probar científicamente que los que están equivocados son ellos, y no hay forma de que me expliquen por qué este salto cuantitativo. Hace muy poquito que fue publicado un artículo que tiene que ver con esto, y que demuestra con claridad que pasado determinado lugar, determinado número de letras, el sistema empieza a complejizarse muchísimo. Pero la complejización para ser un hombre no tiene nada que ver con los animales. Somos otra cosa. Por eso Dios utiliza justamente en este lugar, al hablar de los animales, habla de y creó Dios. 3 veces lo pone. No está de casualidad, ese cromosoma no, ese y las que no debemos conocer todavía. Esto es lo que conocemos. Pero Dios nos dice 3 veces, ahí metí el dedito yo. Ustedes son hombres y mujeres porque yo puse el dedito y hice algo radicalmente diferente a un chimpancé, que no tiene nada que ver, algo que puede entenderme, algo que puede relacionarse conmigo, alguien que puede hablarme, alguien que puede adorarme, alguien a quien le puedo hablar y me puede entender, alguien con quien me puedo comunicar. Entonces, de alguna manera, Dios lo hace de esa manera. E incluso lo hace, ¿se acuerdan que Génesis 1, 2 y 3 está todo en poesía? La poesía del versículo 27. Fíjense cómo está escrito. Dice: y creó Dios el hombre a su imagen de Dios lo creó. Y usa la misma palabra, conectadas. Y me hace acordar a las colitas del cromosoma 2A y 2B que se juntaron. Y los dos cromosomas 2 ahora son un solo cromosoma, el 2. Me hace acordar lo mismo. Dice: a su imagen, a imagen de Dios los creó. La palabra creó son como 2 corchetes que dicen: miren lo del centro. Creó el hombre la imagen, a su imagen de Dios lo creó. Hay como una cosa de ida y vuelta que me parece de una poesía increíble, e incluso la poesía continúa porque dice inmediatamente: varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir? Los dos opuestos. Era el 2A y el 2B, ahora es el 2. Es varón y hembra y ahora es un ser humano, porque somos uno al casarnos. Entonces, varón y hembra es una imagen especular. Esto es el hombre y esto es la mujer. Somos imagen especular. ¿Cómo lo llama Dios en el capítulo 2? Ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea del hombre, pero el hombre es ayuda idónea de la mujer.
Y la palabra idónea, literalmente, lo vamos a ver en el capítulo 2, significa complementario. Es como la llave y una cerradura. Una llave va en una sola cerradura y la cerradura se abre solamente con una llave. ¿Por qué? Porque son complementarios. Y es exactamente lo que aparece. La imagen de Dios es la imagen del hombre. El varón es complementario de la mujer porque son hechos con la misma imagen pero complementarios. ¿Se da cuenta la sutileza de este relato bíblico generado hace más de 3000 años? Yo no sé por qué a veces nos avergonzamos cuando nos atacan los científicos que pretenden mostrarnos que somos unos ignorantes y que estamos pasados de moda. ¿Por qué les comparto tanto detalle? Quiero repetírselos para que tengamos elementos para poder hablar de Dios sin miedo, sin vergüenza, sin temor, porque tenemos un montón de elementos. Lo que pasa es que los desconocemos. Muchas veces no nos explican estas cosas. Entonces, este es el motivo por el cual llego y espero no cansarlos de meterlo demasiado profundo. Pero el objetivo es fortalecer la fe de ustedes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos asombramos con la palabra de Dios escrito hace 3000 años. Y espero que se estén asombrando como yo me asombro todavía de encontrar estas cosas. Pero eso nos va a dar más fortaleza para nuestra fe y eventualmente incluso hasta para compartirlos con otros. Y especialmente para los jóvenes que están acá y que van a la universidad o que van a ir a la universidad, que no se avergüencen de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es mucho más profunda que la palabra de los científicos. Porque al fin y al cabo los científicos lo único que están haciendo es descubriendo lo que Dios hizo hace muchísimos miles de años. Nada más. Están descubriendo lo que la Biblia dice. Y hasta ahora se estarán dando cuenta que no ha habido diferencias. La vida empezó en el mar. ¿Qué dice la ciencia? Que empezó en el mar. Y después, y fue creciendo, fue creciendo. La palabra que utiliza la Biblia que estuvimos viendo es produzcan. Es decir, vamos transformando, vamos cambiando, vamos haciendo avanzar. Hasta que llegamos al hombre y ahí se produce el hueco. Ahí se produce el cambio, ahí se produce el salto cualitativo. Y ahí Dios dice, acá puse el dedito yo. Esto lo creé yo. Entonces, desde aquello del versículo 2, Dios creó y estaba todo vacío y desordenado. ¿Cómo llegamos a un hombre capaz de relacionarse con Dios y de ser el gobernador de la tierra? Porque le dijo señoría sobre todo. Fíjense en qué pocos versículos hemos llegado cuando Dios pone orden y va haciendo toda la secuencia.